Sesión pública de la Real Academia de la Mar para proceder a la exposición de la conferencia Causas que llevaron a la revolución de las 13 colonias a cargo de la ilustrísima señora doña Molly Long. Excelentísimos, excelentísimos señores y señores, sean ustedes bienvenidos a este acto que hemos organizado gracias a los buenos oficios de la Asociación Española de Ingenieros Navales, a la cual, una vez más, reiteramos nuestro agradecimiento. El presentador del conferenciante será el académico de número y secretario general de la Academia, ilustrísimo señor don José María Blanco Núñez, que tiene la palabra. Con la venia, señor presidente. Mary Ann Molly Long, de Fernández de Mesa, don Luis, mi querido amigo y compañero, nacida en Pensacola, vive en España desde 1982. Licenciada en Comunicaciones por el College of Notre Dame of Maryland, en Baltimore. Es miembro del American Humans Club y del American Club de Madrid y ha sido presidenta de los Consejos de Madrid y del Europeo de los Estados Unidos, de la Liga Naval de los Estados Unidos. Pertenece al Consejo Asesor de Spanish Council y es presidenta de la Asociación España-Estados Unidos de América 250. Desde hace 33 años forma parte de la National Society Doctors of the American Revolution, Sociedad Nacional de Hijas de la Revolución Americana, y ocupa el cargo de vicepresidenta nacional en Washington. Es la regenta honoraria del capítulo de España de la Sociedad Nacional de Hijas de la Revolución Americana, que ha sido el primer capítulo de unidades de ultramar confirmado en el siglo XXI. Ha publicado varios libros, entre ellos The Military Men of the St. Louis and St. Genevieve, The Papers of Joaquín Ortega, así como artículos y colaboraciones en diversas publicaciones históricas y genealógicas, notablemente en la revista Péndulo y en la página web Unveiling Memories. Colaboró con el Museo Naval de Madrid en el montaje de la magnífica exposición Del Caribe al Canal de la Mancha. Digo lo de magnífica porque es una exacta realidad. Tuvimos el honor de recibir en Madrid a algunos catedráticos que vinieron expresamente desde los Estados Unidos para ver la cartografía expuesta sobre el sitio de Pensacola y la disposición de la escuadra del almirante Marqués del Socorro y de las tropas de Gálvez. Molly es historiadora especializada en la investigación del olvidado papel jugado por España durante la Revolución Americana. Su especialidad actual es investigar los donativos efectuados gracias al Real Decreto de Carlos III durante la mencionada lucha por la independencia de las colonias. Doña Molly Long, you have the floor. Gafas. Gracias, mi comandante, por su amable introducción. Director de la Real Academia de la Mar, Carlos Cremades Casellar, el vicedirector, Amarante Antonio González Dayer Suevos. Excelentísimos, ilustrísimos, señoras y señores. Me gustaría enfocar mi presentación en las causas que llevaron a la revolución de las 13 colonias. No voy a entrar en la ayuda que prestó España en la Revolución Americana, porque en junio hay otra conferencia de Manuel Olmedo sobre Bernardo de Gálvez y la entrada de España en la guerra en 1779. Mi presentación se centra en 3 partes: guerra económica, guerra político-militar y guerra internacional. Guerra económica. Voy a empezar con un poco de historia. La guerra de independencia de Estados Unidos es de 1775 hasta 1783. Las 13 colonias que se ve en la mapa son Virginia, Massachusetts, New Hampshire, New York, Georgia, South Carolina, North Carolina, Connecticut, Pennsylvania,
Rhode Island y Maryland. Estas posesiones inglesas abarcan un territorio que extendía a lo largo de la costa atlántica hasta Georgia, por el interior hasta el valle del Mississippi, como se ve en la mapa a la derecha, todas las colonias. Las 13 colonias se establecieron alrededor de 1637 en la costa atlántica de América del Norte que vemos ahora en la mapa, y estuvieron habitados en su mayoría por ingleses que emigraron de sus países por problemas políticos o religiosos. Todos estaban bajo el dominio de Inglaterra, aunque tenían cierta autonomía política que les permitía elegir sus propias autoridades y legislatura. Cada colonia se organizaba sobre la base de asambleas políticas cuyos miembros auxiliaban a un gobernador representante de la corona. Era una zona próspera, con riquezas naturales. Las colonias del norte dedicaban al comercio, mientras las colonias del sur, la agricultura, como el algodón y tabaco. Todo iba muy bien y las famosas ideas que todos sabemos, libertad, felicidad, no estaban en mente hasta que empezaba la guerra económica. ¿Y de qué forma? De impuestos y restricciones comerciales. Tras la guerra de los 7 años, que era de Inglaterra en Prusia contra Francia, Austria, España y Rusia, en 1756 hasta 1763, Gran Bretaña ganó esta guerra, pero enfrentó una deuda desesperada y buscó que las colonias contribuyeran al alivio fiscal. Implementó impuestos como la Ley de Azúcar en 1764, que prohibió la importación del ron extranjero. Impuestos en casi todo, hasta vino, café y la cera. Esta ley de azúcar, como se ve, no era nada dulce, pero los colonos sabían que estos impuestos traerían la ruina por sus negocios. Empezaron las protestas y más leyes. Aquí se ve la plantación de tabaco y azúcar. Los colonos protestaron contra la imposición de impuestos sin tener representación en el Parlamento británico. Este principio se resumió en la frase "no taxation without representation", que en español es no a los impuestos sin representación, reflejando su demanda de voz y voto en las decisiones que afectaban su vida. Aquí se ve un cuadro del rey Jorge III del Reino Unido. Empezaron otras leyes para controlar la moneda y otro de acuartelamiento en 1765, que los colonos tenían que poner alojamiento y provisiones a las tropas reales. Y al final otro de timbre. Todos los periódicos, folletos, escrituras de arrendamiento, pues todos los documentos legales tenían que tener estampillas fiscales, o no eran considerados legales. Motivado por los nuevos impuestos, cada vez había más tensiones entre los agentes de aduanas y los colonos. Había peleas de ciudadanos y los agentes de aduanas. Para calmar las calles, por supuesto, los ingleses mandaron más tropas. En Boston, motivado por estos enfrentamientos, en 1770, un grupo de soldados británicos dispararon a una multitud de ciudadanos, matando 5 de ellos. Hirieron 6, enfureciendo a toda una colonia.
los colonos solo querían controlar los aranceles de sus impuestos y no el Parlamento inglés. Había también leyes controlando la importación de papel, vidrio, plomo y el té procedente de Inglaterra, de Gran Bretaña. Lo que encendió la mecha de rebelión era el impuesto de té. Los colonos entendían que el impuesto de té no era para aumentar los ingresos de la corona inglesa, es que la compañía inglesa de las Indias Occidentales se encontraba en apuros. Solo podían comprar té de ellos, un monopolio. Y todos sabemos la famosa Boston Tea Party, que se ve aquí reflejado. Los colonos arrojaron cargamentos de té al puerto de Boston en protesta por el impuesto de té en diciembre de 1773. Samuel Adams, uno de los padres fundadores, con miembros de los Hijos de la Libertad, tiraron todo el té en la bahía el 18 de diciembre, muchos disfrazados de indios. Dicen que las pérdidas ascendieron aproximadamente a $700,000 en la moneda de hoy. Y ya después de tantos impuestos, los colonos tenían deseo de autonomía y autogobierno. Los colonos establecieron sus propias asambleas y congresos, como el primer Congreso Continental en 1774, que se ve aquí un cuadro. Este era en Filadelfia, Pensilvania, para coordinar respuestas a las políticas británicas y afirmar su derecho a autogobernarse. Y ahora vamos a la guerra política y militar. Tener derechos americanos o reestablecer los derechos que tenía antes. Casi todos no querían conflicto o ni independencia, querían volver de cómo era la vida antes de tantos impuestos. Pero sus escritos y declaraciones al Parlamento del gobierno de Gran Bretaña quedaron sin respuesta. Y al final, los ingleses mandaron más tropas. Estas medidas fueron vistas como una carga económica injusta por los colonos y, por supuesto, intolerable. Tampoco querían los soldados viviendo en sus casas. Las consecuencias fueron resentimiento, discordia y, por último, rebelión. Ahora empezamos con los conflictos militares. Aquí se ve dos cuadros de la batalla de Lexington and Concord y la famosa batalla del Delaware. Los enfrentamientos iniciales entre las tropas británicas y las milicias coloniales en estas batallas marcaron el inicio de la guerra abierta, demostrando la determinación de los colonos de defender sus derechos por la fuerza si era necesario. Los colonos ganaron. A la izquierda se ve las batallas de Lexington y Concord, que era en 1775. Marcó el estallido del conflicto armado. Aquí viene la famosa frase de un señor Ralph Waldo Emerson en su himno de Concord. Describe el primer disparo realizado por los patriotas en Northbridge como el disparo que se oyó en todo el mundo. El siguiente, que se ve en el barco George Washington, es la famosa batalla de Delaware. El general George Washington, en Navidades de 1776, cruzando por la noche el río helado, sorprendieron las tropas, y las tropas eran milicias alemanes al servicio de Gran Bretaña. Estas tropas se llamaban
los húsares, fueron soldados alemanes que sirvieron como auxiliares del ejército británico en varias guerras importantes del siglo XVIII, especialmente en la Guerra de la Revolución Americana, conocidos por su disciplina, destreza marcial y alrededor de 37,000 húsares lucharon en la guerra, representando aproximadamente el 25% de las fuerzas terrestres británicas. General Washington sabía que eran húsares, pero con su fuerza, voluntad y mente fría, él sabía que con un ataque sorpresa cuando el río Delaware, cruzando el río Delaware, entrando en el campamento en Trenton, Nueva Jersey, helado por la noche, el día después de Navidades, sus tropas podían ganar. Y así era. Esta batalla daba al ejército americano la confianza necesaria para seguir la lucha. Después, los británicos fueron desalojados de Boston en abril de 1775. Debido a la estrategia, fuerzas revolucionarias capturaron a los dos ejércitos principales de combate británicos en la batalla de Saratoga en 1777 y después de Yorktown en octubre de 1781. Había 264 batallas durante la Revolución. Y es imposible ahora hablar de todos, pero me gusta hablar del último, que fue la batalla de Arkansas en abril de 1783. La batalla del Arkansas Post, también conocida como la incursión de Colbert y la batalla de Fort San Carlos, fue un intento británico fallido de capturar el Fuerte Carlos, que era poblado por franco-españoles. Y el Arkansas Post estaba en Luisiana en esa época, pero después fue en el estado de Arkansas, lo que conocemos ahora. Durante las primeras horas de la mañana, el 17 de abril de 1783, un gran grupo de regulares británicos y Chickasaw indios, liderados por el capitán James Colbert del 16 Regimiento de Infantería, atacó el asentamiento y el fuerte. Fue una de las últimas batallas de la Guerra de Independencia y la única librada en el actual estado de Arkansas. Una salida sorpresiva de los defensores españoles y Quapaw, otros indios, hizo que los hombres de Colbert se desbandaran. La incursión fue parte de una serie de enfrentamientos librados entre Gran Bretaña y España en la región del Bajo Río Mississippi desde 1779, cuando España entró en la guerra. Este evento, o esta guerra, ocurrió 3 meses después de que firmara un tratado provisional entre España, Francia, Gran Bretaña y las colonias. El 20 de enero de 1783, proclamando el fin de las hostilidades. Pero en estos sitios no había recibido todavía las noticias, porque las cartas y las comunicaciones no llegaban a tiempo. No podemos olvidar el papel de los indios. Por los dos lados, habían aprendido a apreciar el valor de los guerreros nativos, quienes habían actuado como exploradores para los ejércitos europeos y lanzando excursiones devastadoras en las fronteras coloniales. Gran Bretaña tenía una ventaja a convencer a los nativos americanos para que lucharan al lado de la corona. Los políticos británicos antes de la guerra habían intentado limitar la invasión de los colonos blancos en las tierras nativas,
mientras que los colonos estadounidenses estaban ansiosos para expandir hacia el oeste. ¿De qué viene toda esta estrategia? Perdón, intento con mi español. Aquí se ve un cuadro de George Washington. Este cuadro se puede ver en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, aquí en Madrid, y está pintado por un italiano, Joseph Pirovani. Es muy interesante que hay un cuadro de George Washington aquí en Madrid. George Washington, que era de la colonia de Virginia, empezó en su juventud a ganar condecoraciones armando tropas para apoyar el Imperio Británico, pero después cambió de bando. El Congreso Continental designó a Washington comandante y jefe del Ejército Continental en 1775. En los Estados Unidos se le considera el padre de la patria. Padres fundadores de los Estados Unidos. Aquí se ve algunos. Eran John Adams, Benjamin Franklin, Alexander Hamilton, John Jay, Thomas Jefferson, James Madison. George Washington, en negociación con el Congreso, los estados coloniales y los aliados franceses y españoles, mantuvo sus ideales y lideró la victoria estadounidense en la Guerra de la Independencia. Renunció después sus cargos militares y regresó a la vida en su plantación en Mount Vernon, en Virginia. La guerra terminó cuando se firmó el Tratado de París en septiembre de 1783. Las últimas tropas inglesas salieron de Nueva York en noviembre de 1783. ¿Podemos decir que este fue una guerra mundial? Gran Bretaña, protegiendo sus territorios en América, no solo las 13 colonias, pero Jamaica, las Bahamas, Canadá, etc. España, al lado, protegiendo Havana, México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, hasta los altos de California, porque había rusos allí cerca de Alaska. Los Países Bajos, con sus negocios de banca. Y por supuesto, los demás países europeos corriendo para establecer comercio con Asia y la India. Aquí se ven los tres reyes protagonistas de la historia: Francia, Inglaterra y España, perdón. Aquí voy. Los franceses, en 1769, con el Tratado de París y el final de la Guerra de 7 Años, perdieron todas sus posesiones en Norteamérica y Canadá, y las islas francesas en el Caribe. España y Francia, que tenía un pacto de familia entre las monarcas borbones, Luis XVI y Carlos III, ayudaron cada uno durante la Revolución Americana. Francia entró en la Guerra de Independencia cuando el Reino de Francia envió en secreto suministros al ejército continental de las 13 colonias, tras su establecimiento en el junio de 1775. Francia había sido un rival histórico a largo plazo del Reino Unido, de la cual las colonias intentaban separarse. Un tratado de alianza entre los franceses y el ejército continental se firmó en 1778, lo que llevó al envío de dinero, material, tropas francesas a Estados Unidos. Poco después se desató una guerra global con Gran Bretaña. Posteriormente,
España y la República de los Países Bajos también comenzaron a enviar ayuda, junto con otros desarrollos políticos en Europa. Dejó a los británicos sin aliados durante el conflicto, excluyendo los alemanes. España declaró la guerra abiertamente en 1779 y la guerra entre los británicos y los holandeses que empezó un poco después. Aquí se ve en estos dos mapas cómo los territorios cambiaron de manos con la Guerra de los 7 Años. A la izquierda, la fecha de 1754, se ve los territorios ingleses en morado, los franceses en amarillo y los españoles en verde. Y después los que estaban disputando entre Gran Bretaña y Francia. Después se ve en 1763 cómo iba cambiando con los años los territorios que tenían. Aquí yo solo he reflejado algunos de los cientos de batallas y protagonistas durante la Revolución para que entendamos algunas de las causas que llevaron a la revolución de las 13 colonias. Las ideas de la Ilustración europea que enfatizaban los derechos naturales del hombre y la soberanía popular influyeron profundamente en los colonos. Pensadores famosos en esa época como John Locke, un filósofo político inglés que fue pionero en las ideas de la ley natural, el contrato social y la tolerancia religiosa y derecho a la revolución. Promovieron conceptos de libertad individual y gobierno con el consentimiento de los gobernados, lo que llevó a cuestionar la autoridad británica y desear mayor autonomía política. Todas estas ideas se ven reflejadas en la Declaración de Independencia. Al final, todos los representantes de las colonias en el Congreso, reunidos en asamblea, establecen que todos los hombres son creados iguales, con los mismos derechos, que incluyen vida, libertad y la felicidad, y que los gobiernos deben garantizar estos derechos. Ya el 4 de julio de 1776, la Declaración de Independencia con el nombre de Estados Unidos. Era después la firma del Tratado de París o el Tratado de Versalles el 3 de septiembre de 1783 entre Gran Bretaña y Estados Unidos. Puso final a la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Y es interesante saber aquí que Marruecos fue el primer país en reconocer Estados Unidos en 1777. Aquí se ve esto, ¿qué es? Ferrol. Algunos conocen. ¿Y Ferrol qué tiene que ver con las colonias? Me gustaría terminar, no en las colonias, pero aquí en España, en la ciudad de Ferrol. John Adams, el segundo presidente de Estados Unidos, estaba en España. Ya veo que camino a París por un misión diplomático en 1779. Su fragata, el Sensible, quedó inoperativa por una vía de agua. Adams se quedó en Ferrol unos días, preparando su viaje a París. Adams estaba viajando con 2 hijos, John y Charles, y aprovechó el tiempo comprándoles un diccionario
y un libro de gramática para aprender español lo más rápido posible. En una carta escrita por John Adams a su mujer, Abigail, el 11 de diciembre de 1779, él dice, es muy bonito lo que dice, y se ve en el cuadro, no sé, todo el mundo me imagino conoce Ferrol, pero es un puerto muy, muy, muy bonito. Y lo que dice a mí me impresionó mucho. Ferrol es un puerto y bahía magnífico. Está fortificado por la naturaleza, con filas de altas montañas a cada lado de la entrada estrecha. Y las obras públicas, las fortificaciones, los cuarteles, los arsenales, etc., que son de piedra muy similar a la piedra de Braintree, que era la piedra en su casa natal en Estados Unidos, superan todo lo que he visto. Almorcé anteayer con don José San Vicente, el teniente general de la Marina, quien es el comandante en este puerto, con 24 oficiales franceses y españoles. La diferencia entre la gravedad y la alegría fue una especulación entretenida. Ayer cené a bordo del Triumph, un barco francés de 80 cañones, comandado por el jefe de escuadra, Sade, y tengo compromisos todos los días durante un tiempo mucho más largo que me quedaré. Esto se ve, los españoles eran muy hospitalarios. Después dice, no hay novedades, no se han hecho nada en Europa. Inglaterra es tan insolente en su lenguaje como siempre, pero eso es ridículo, ya que aparentemente es potente. El 12 de diciembre escribe, si podía enviar algunos de los limones, naranjas o sandías de este lugar, me daría más placer que a usted. Recuerdes que está escribiendo a su mujer. Pero rara vez haya barcos mercantes en este lugar procedentes de América. Estamos aquí en la latitud 43, que es mejor que medio grado más que el norte de Boston. Sin embargo, no ha habido el más mínimo rastro de escarcha. Había buen tiempo en Ferrol. Después he encontrado pocas cosas más notables que el chocolate, que es el mejor que he visto. Investigaré si es la calidad superior del cacao o algún otro ingrediente que se mezcla con él, o una mejor manera de hacerlo. Su viaje será más o menos 30 días hasta llegó a París. Pero creo que es muy importante y bueno saber que americanos como John Adams, en su camino de París para representar este nuevo país en Europa, pasaron por la costa norte de España y algunos de sus comentarios sobre el lugar. No olvidamos que el año que viene en Estados Unidos celebramos nuestro 250 años aniversario de la Declaración de Independencia de Estados Unidos de América. Muchísimas gracias. Se abre un turno de preguntas para esta interesantísima conferencia. ¿Me voy a sentar? ¿Es cierto que el símbolo del dólar, la S, con la columna, viene del doblón español de plata? Muchísimas gracias. ¿Es cierto que el dólar, el símbolo del dólar, viene del doblón español de plata? Dicen Del que non viene, plus ultra. sí, dicen que vienen los pilares de Hércules, pero yo creo que todavía hay muchos estudios y teorías, pero mi opinión es que sí.
Y voy a decir que sí, porque era Gracias. la moneda que estaban usando en muchos países. Gracias. Gracias, Molly. Nos has dado una conferencia muy bien. Yo creo que todos los datos están perfectos, se podía haber ampliado y por eso te voy a pedir una pequeña ampliación. Cuando hacías referencia al Boston Tea Party, ¿podías desarrollar un poquito más lo que hacíamos siempre referencia a los hijos de la libertad? Realmente, ¿qué conjunto, qué base de hombres, cómo estaban organizados en toda esa época tan intensa que tuvimos ahí? Muchísimas gracias. Los Hijos de la Libertad eran una organización clandestina, secreto, que cuando había eventos o asambleas pusieran papeletas en los árboles, era para fomentar las ideas de la Ilustración, las ideas de revolución o de protestar por los impuestos, porque todo esto fue protestas por la carga de impuestos que ya no podían vivir. Y el símbolo de los hijos de la libertad son, su palabra famosa que le dije antes era no taxation without representation, que sin no impuestos, sin representación. Y hicieron famoso por eso. Gracias. Sí, bueno, yo decirle una cosa, uno de los mapas que usted ha puesto nos ha hecho en paralelo y la parte de la derecha era cómo había cambiado y aparecía la Florida como perteneciente a Estados Unidos. Eso no es así. Nosotros, precisamente, la mitad de la Florida queda en la parte española y cuando nosotros hacemos en 1819 el tratado Adam-Onís, en ese tratado se marca el territorio porque como ellos habían comprado la Luisiana a Napoleón, ellos decían que la Luisiana iba con Texas y España, para evitar los problemas, le da la parte de la Florida y marca en el río Sabina el territorio con la Luisiana, para que no hubiera problemas con Texas. Y de ahí va a venir después, cuando Austin va a pasar a territorio de Texas, que era español, y luego heredan los mexicanos, en 1821, ahí ya precisamente todo el problema viene de ahí, de que la mitad de la Florida era española y hay que hacer un intercambio de territorio. Con lo cual ese mapa no sé de dónde lo ha sacado, pero está mal. Bueno, lo voy a mirar. Bueno, yo soy catedrática de Historia de América, o sea, bien. no es que me la haya inventado. Muchísimas gracias. Donde Estados Unidos se come más de la mitad del territorio mexicano. Con lo cual, quiero decir que es muy grave lo que... Entonces, ese mapa no sé de dónde la sacó, pero no está bien. Bueno, voy a mirar. La mapa, eran más o menos los territorios con Francia e Inglaterra en esta época de los años 1760. Lo miraré bien y aseguraré que... Sí. Vamos a poner la mapa y así lo vemos bien. Aquí está. Ese mapa es el que está mal. Es decir, en 1819 España es propietaria de la mitad de la Florida y en el tratado Adam-Onís le entrega la Florida completa, forma en el río Sabine, marca el territorio de Texas para evitar, porque ellos lo que dicen es que la Luisiana se la han comprado a Napoleón y Texas va con la Luisiana y España dice no. Manera de evitarlo, un tratado en el cual tú te quedas con mi trozo de la Florida, pero marcas en el río Sabine el territorio de Texas. Y se acabó. Y luego lo heredan los mexicanos y lo pierden todo. Exacto. Yo creo que esto, lo que usted está hablando... No, 1819. Claro, por eso digo es que mucho antes. que ese mapa está mal.
Muchísimas gracias. Esta academia tiene un nivel que ya se está viendo, o sea, que es que no, en fin, no es cualquier cosa. Hablando de mapas, el papel del embajador español en París, el conde de Aranda, que supongo que ya lo has encontrado en tu investigación sobre La Plata, fue muy importante porque, digamos que informa al rey de España de los territorios que luego conocemos como el destino manifiesto y América para los americanos y la doctrina Monroe y todo esto ya el conde de Aranda lo tenía en la cabeza porque vio el diseño de unos mapas. No sé, soy yo. Entiendo perfectamente. Lo que tenía el problema el conde Aranda en París es que en España tenía el conde de Floridablanca que era totalmente en contra de dar ayuda a los colonos porque él veía venir la revolución que pasó después de los otros territorios de España en las Américas. Y yo creo, pero Conde Aranda fue una ayuda, que hay cartas de él con Benjamin Franklin y todo eso. Él fue con Diego de Gardoqui y más, que me imagino en la siguiente conferencia que van a hablar más de eso, la ayuda que prestó España. Porque Francia ahora coge mucho protagonismo, Lafayette y todo eso, pero todos sabemos, y esa es una cosa que yo creo que tenemos que educar la gente, es que España ayudó muchísimo más dinero, muchísimo más mantas, muchísimo más piel, dinero, armamento, rifles, todo. Y el papel de la Armada. Por supuesto, perdóname. Por eso he tocado Ferrol un poquito. Es una gran verdad que las 3 subidas de la flota combinada franco-española al Canal de la Mancha despejan el bloqueo inglés a los puertos norteamericanos y es un respiro económico terrible durante la guerra, ¿no? El otro héroe olvidado es Luis de Córdoba, que fue a la exposición del Museo Naval, que es otro héroe casi, o quiero decir, cerca de Gálvez. Quizás gracias a esa exposición, ahora una de las nuevas fragatas que se van a botar en Ferrol se va a llamar Luis de Córdoba. Me alegro mucho, muy bien. No, y así la gente pregunta, ¿quién era Luis de Córdoba? Y así dicen, ¿por qué la Armada ha nombrado un barco? Y así investigan. Muy bien, enhorabuena. El problema es que los Fernández de Mesa vienen de Córdoba. Ya lo sé. Yo creo que estamos bien, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Hay fútbol, me han dicho que hay fútbol. Bueno, pues si no hay más preguntas, en nombre de la Real Academia de la Mar expreso nuestro agradecimiento al Instituto de Ingeniería de España, que gracias a la gestión de la Asociación de Ingenieros Navales y Oceánicos de España hace viable poder utilizar este salón para nuestras actividades, así como a las dignísimas autoridades, señores académicos invitados y demás público asistente su presencia en esta presentación. Damos por concluida esta presentación rogándoles nos acompañen en la colección de Hermandad que se servirá a continuación. Se levanta la sesión. Muchas gracias.